¿Qué hubiese voceado un canillita en 1987? Atención, atención, conozca el extraordinario caso del Bambino Veira que violó a un chico. Atención, atención, venga, acá está el diario, acá está toda la información. Bueno, vamos a hablar de esa información. Vamos a hablar de lo que pasó el 17 de octubre de 1987. Ubíquese en la época, 1987. En aquel entonces, pero ¿qué pasó acá? Algo pasó acá. No, se habrán equivocado, seguramente. Ah, no, pero sí es una foto real. La del domingo 25 de septiembre en la cancha de Huracán. El Bambino Veira era técnico de San Lorenzo. Pero ¿y por qué está triunfante? Si él es el acusado. Si él habrá sido con ese cinturón, se abrió el cinturón, se bajó los pantalones. Pero no entiendo yo. Esto fue el 25 de octubre del 87, hace una semana que estaba acusado de violar a un chico de 13 años. Pero yo no lo entiendo esto, no lo entiendo. Vamos a tratar de explicarlo durante el programa. ¿Y qué tengo acá? Tengo a la víctima, tengo a ese chico de 13 años que se tapa. Pero no, es al revés, debería ser al revés. Esto es cámara del crimen, los acusados van tapados. Por la vergüenza y qué sé yo, sobre todo un delito sexual. No la víctima. Bueno, la víctima tiene 13 años, entiende que pueda tener vergüenza, pero yo no entiendo esto. Bueno, ya después vamos a hablar de esto, los brazos en altos del convicto de violación y el ocultamiento de la víctima. Ya lo vamos a hablar eso. Bueno, el Bambino Veira era un ídolo. Un ídolo. No dije un referente, dije un ídolo. Un ídolo está metido en un mundo que no es real, pero bueno, un ídolo. Había sido jugador de San Lorenzo, famoso jugador de San Lorenzo, goleador. Hay los viejos de San Lorenzo, los viejos hinchas de San Lorenzo recuerdan la vez que le hizo 4 goles a Boca en el viejo gasómetro. Después fue técnico y un técnico con éxito. Bueno, ahí lo tenemos. Al año 87 él era técnico de San Lorenzo, pero antes había sido técnico de River. A River lo llevó al campeonato nacional, lo llevó al campeonato de América. Bueno, en fin, era un tipo exitoso en lo que hacía. Y además era un tipo que tenía algunas características que todo el mundo conoce, o conocía, mucho más en aquel entonces. Era un tipo dicharachero, simpático, contaba anécdotas, un tipo de la noche, andaba con una mujer, con otra, antes de que se conociera la palabra botinera, pim, pum, pan, lo demás allá. ¿Cuándo? El 17 de octubre del año 87 estaba en la puerta de su bulín. No era su casa. Doblas 1103. Su bulín. Estaba en la puerta de bulín. Vino un auto con un señor y 2 chicos. Uno de ellos era el hijo. Bambino Veira, va a pedir un autógrafo. Los pibes eran de River. El papá de uno de ellos, que era el que manejaba, era de River. Venía de hacer un campañón con River, como te conté antes. En ese momento ya era técnico de San Lorenzo, pero era el Bambino. A ver, un ídolo deportivo. Vamos a pedir un autógrafo. El papá le da una lapicera marca Cross a los chicos para que le firmaran un autógrafo. E incluso, para que no haya problemas, la probó. La lapicera estaba. Más bien, si no, no se lo hubiese dado. Toma, van los pibes ahí. Uno de ellos se llama Sebastián Candelmo. Se acercan y el Bambino Veira les dice, Héctor Rodolfo, el Bambino Veira, le dice, los mira, se detiene en uno de ellos, en Sebastián. Dice, che, esta lapicera no anda, vení, acompañame arriba. Un ídolo. Era Gardel. Ustedes se imaginan una persona reconocida, renombrada, famosa, exitosa, que le diga a un pibe, acompáñame que te voy a firmar un autor, te voy a buscar una lapicera para firmar un autor, vení conmigo. Es decir, era, qué sé yo, es como si ahora fuese Messi, póngale Messi. No quiero hacer comparaciones, pero póngale. Nada, fantástico. Bueno, no, pará, vení vos. Le dice a Sebastián Candelmo, vení vos. Y se meten en el departamento y van al ascensor. Y en el ascensor, el Bambino Veira le dice al chico, a Sebastián, qué lindas piernas que tenés.
El pibe, está bien, es un ídolo, llevó a River al campeonato, es el Bambino Veira, aparece en televisión, que esto, que lo otro, pero, en fin, el pibe, ¿qué le dice? Una cosa lógica. Sí, yo quiero jugar bien a la pelota. Pibe de 13 años, él quiere jugar bien a la pelota. Bueno, entonces llegan al departamento, bajan del ascensor, entran al departamento y el Bambino Veira le dice entonces, déjame ver las piernas. ¿Cómo déjame ver? Sí, déjame ver las piernas. ¿No querés el juego de fútbol? Déjame ver las piernas, a ver. Era el Bambino Veira, el ídolo del pibe. Sí, pero... Sí, bajate los pantalones. El pibe se baja los pantalones tímidamente. Dice, no, sacate la remera, sacate la remera. Cuando se saca la remera, habían subido para ir a buscar una lapicera para firmarle un autógrafo al bulín del Bambino Veira. No era su casa, él estaba casado con Sonia Pepe y tenía hijos. No era su casa, era un bulín. Era su casa, sí, pero no la casa familiar. Bájate los pantalones. Sí, bueno, las piernas. Sacate la remera. ¿La remera también? Sacate la remera. Nene de 13 años frente a... Se saca la remera. Entonces, el Bambino Veira se acerca al pibe, a un pibe de 13 años, quien había ganado copas, se acerca un pibe de 13 años, lo agarra de los hombros y lo empieza a besar en el cuello. Lo besa en el cuello mientras le mete la mano dentro del calzoncillo y le empieza a manosear las nalgas. El pibe queda paralizado de terror. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le besaba el cuello un hombre, este Marona que está acá. Lo agarra y le besa el cuello y le mete la mano dentro del calzoncillo del pibe. En su departamento, después de haberlo engañado con que la lapicera no andaba, porque la lapicera andaba. Y en esa circunstancia estaba ahí como si fuese lo tomó al pibe, lo tomó y lo empezó a besar y a manosear, y en ese momento también se desabrocha su pantalón. Se desabrocha su pantalón. Y le dice en un momento, haceme sexo oral. Con otras palabras, claro está. Haceme sexo oral. El pibe le dice, no. Pibe de 13 años que quería un autógrafo de su ídolo. No. Entonces, ¿qué hace Veira? Cuando Sebastián se niega al sexo oral, al afelatio, le pega un empujón. Estamos hablando de un tipo grande, le pega un empujón, lo da vuelta, lo toma de los hombros, lo arrima y comienza a introducirle el pene. ¿El pibe qué hace? El pibe estaba aterrorizado, no atinó a nada, que es el instante en que el violador aprovecha para penetrar, a tal punto que le dejó una marca, le dejó una lesión. El tipo estaba ahí, después de haberlo besuqueado, después de haberlo manoseado, después de haberle dicho que le practique sexo oral, después de todo eso, le pega un empujón, lo da vuelta, lo sostiene de los brazos y comienza a penetrarlo. Lo sostiene de los brazos. El pibe es un ataque sorpresivo, el pibe no sabía qué hacer, era su ídolo el que le estaba haciendo todo eso a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tenía sostenido de los brazos y ya había logrado la penetración. Cuando paralizado, a ver, la etapa del terror, el terror tiene etapas. El pibe, frente al ataque sorpresivo, ¿qué hace? Te quedas paralizado, te quedas parado, como una estatua. Pero cuando sintió que lo estaban penetrando, reaccionó y quiso salir. Y el Bambino Veira lo sostenía hasta que concluyó, hasta que logró su cometido. Después de besuquearlo, de tratar de que le practique sexo oral, de darlo vuelta, de sostenerlo por los brazos y de
penetrarlo. No me mire a mí, mire ahí. Mire ahí. No me mire a mí, mire ahí. Se vistieron, no hablaron más. Le firmó 2 autógrafos. Sebastián rompió el suyo. Salieron, bajaron. El papá, todo esto, ¿cuánto duró todo esto? 15 minutos, aproximadamente, 15 minutos. Yo le pregunto esto, previendo o adelantándome a refutaciones que se hicieron después, acerca de lo concretó o no lo concretó, lo penetró o no lo penetró. Ya le voy a contar el tema de la lesión que tenía Sebastián. Pero le quiero decir esto. Este tipo, en una situación como esa, ¿se detiene? No, no se detiene. ¿Se detiene? ¿Había algún motivo para detenerse? Más que la resistencia, mínima resistencia de un muchacho sorprendido, humillado, a quien se le vino el mundo abajo en ese momento. ¿Había una razón para que un convicto de violación, para que un tipo que tenía en la mente el abuso sexual contra un chico de 13 años se detuviera? ¿Había alguna razón para que pare? No, no había ninguna. Por eso no paró. No paró. El viejo y querido, 2 más 2, 4. No paró. Bajan, se meten, el papá de Sebastián, como en Doblas no se podía estacionar, había pegado una vuelta y había perdido unos minutos, que fueron los minutos en los cuales pierde de vista a su hijo, aunque sabía es decir, los pibes bajan, van a pedirle autógrafo a Beira y Beira hace esa puesta en escena, esa mentira de venir que la lapicera no anda. El padre, mientras todo eso pasa, pega la vuelta. ¿Quién va a imaginar que el gran personaje, que el famoso, que el renombrado, iba a cometer un acto como este? ¿Quién lo podía imaginar? Pega la vuelta y cuando vuelve, cuando agarra de nuevo Doblas, bueno, ahí los pibes, ya había bajado Sebastián. La portera del edificio ve todo, es decir, no ve el acto sexual, ve esa circunstancia de haber entrado con uno, después de haber bajado, etcétera. Bueno, suben al auto, se van a la casa. Se van, lo dejan al otro pibe, al amigo, y se van a la casa. Cuando llegan a la casa, el padre sale nuevamente, porque tenía que hacer unos trámites, y en ese momento Sebastián se lo cuenta a la mamá. Lo que había ocurrido minutos antes. No es que lo contó a las 2 semanas, no, lo contó en el mismo momento. Se lo cuenta a la mamá. La mamá, enloquecida, sale a la puerta de casa a esperar a su marido y cuando su marido vuelve de hacer ese trámite que tenía previsto, le dice, pero ¿cómo cuidás vos así a nuestro hijo? ¿Cómo lo cuidás a nuestro hijo? El tipo no sabía de qué le estaba hablando. Le dice, ¿qué pasó? Entonces le cuenta que el bambino Beira había violado a Sebastián. Dice, ¿cómo? El padre entra y le pregunta a Sebastián. Pero escuchame una cosa, ¿por qué no me contaste? Tenía miedo, papá, tenía miedo. Tenía miedo. Además de ser vergonzoso, había temor. Pero ¿por qué no gritaste en ese momento? Pero yo me quedé paralizado y si me hacía algo, no sé qué decir, pero me hizo esto. ¿Se juzga a alguien por la reacción que pueda tener frente a un abuso? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se va a juzgar a una persona por la reacción que tiene frente a un abuso? Es un ataque sorpresivo de alguien que era un referente, por lo menos dentro del ambiente del fútbol y para los futboleros. ¿Cómo? Inmediatamente el padre va a hacer la denuncia. La denuncia se hizo 2 horas después, contrariamente a lo que se dijo en ese momento, de que no sé qué. Es más, nadie le quería tomar la denuncia al padre de Sebastián, hasta que la terminó haciendo en la comisaría 10ª. El propio jefe de la policía, Juan Pirker, en aquel entonces, Juan Pirker ya murió, llegó a reconocer que la propia policía, una vez hecha la denuncia, tardó más de 24 horas en dar comunicación al juzgado. ¿Por qué? Ya entonces comienza el juego de las distorsiones. Ya entonces empieza la cuestión de entre un pibe de 13 años y el gran ídolo al que todo el mundo aclamaba, al que los sponsors le ponían la plata,
etcétera, etcétera. ¿Con quién va a estar la policía? Con este. ¿O va a proteger, o acaso van a proteger a la víctima? Comienza entonces una investigación, se conoce, se hace pública la cuestión, el Bambino Veira, el ex jugador de fútbol, el ex goleador, el exitoso director técnico, preso por violación. Venga, le voy a mostrar una cosa para que usted advierta, acá tenemos, para que usted advierta la dimensión de la noticia en ese momento. Acá lo tengo. A ver. Mire, ¿se ve? ¿Se ve? Esta es la crónica. Ahí está. ¿Lo ve? Mire la conmoción que causó. Es solamente una tapa. Es solamente una tapa. Pero fíjese la conmoción que causó. Y al lado del Veira preso, porque Veira en ese entonces estuvo 36 horas preso, no más. No más. Al lado hay un recuadro donde, con una foto familiar, con la mujer de Veira y uno de sus hijos, que dice, drama, 2 puntos, su esposa Sonia Pepe habría intentado matarse. Lo dice Crónica del año 87. El Bambino en momentos de dicha junto a su esposa, claro, están explicando la foto. Y después habla de que la mujer está embarazada, la mujer del Bambino. Bueno, en fin. Esta fue, nada, apenas un ejemplo de la repercusión del caso en su momento. Pero sigamos. El Bambino estuvo preso 36 horas. Y desde entonces se puso en práctica, se puso en marcha todo un mecanismo para desvalorizar a la víctima y para tratar de zafar al Bambino. Claro, con eufemismos de parte de la propia justicia. Se la voy a hacer corta, porque el hecho concreto fue ese. La familia Candelmo aporta a la causa como prueba el calzoncillo de Sebastián. El calzoncillo de Sebastián estaba manchado con semen. ¿Sí? Año 87, no había ADN. Bueno, pero se puede sacar el grupo sanguíneo. No, bueno, en realidad es 0 más 2 más 4, positivo, negativo, RH, qué sé yo. Una confusión bárbara, no se pudo sacar nada. Una manito que le dieron al gran ídolo. De ahí no se pudo sacar nada. Pero la prueba estuvo aportada. La gran cuestión que se planteó fue, ¿tenía lesiones este chico o no tiene lesiones? Usted sabe muy bien que se puede lograr la violación sin dejar lesiones. Le voy a dar un ejemplo. Si a alguien le ponen un revólver en la cabeza, o si por la situación, la preeminencia, la preponderancia de la persona que abusa, también puedes lograr la violación sin necesidad de usar violencia. Pero había una lesión. Había una lesión. Había una lesión que los 5 médicos hablaron de una lesión anal que es compatible con el relato que hace el menor. Lesión anal compatible con el relato que hace el menor. Es decir, al pibe lo besó, le tocó las nalgas, le quiso que le practique sexo oral, el pibe no quiso, se lo agarra, lo da vuelta, le sostiene los brazos, logra la penetración hasta concluir. Con ese relato, ¿es compatible? ¿Es coincidente la lesión anal de Candelmo? Sí. Sí. 5 médicos forenses. Había otros que dijeron, bueno, en realidad, a ver, hay una diferencia hay que decir, nosotros nos ponemos del lado del tipo este, hay una diferencia, hay que decir, entre la fisura y la exulceración, ¿no? Porque son 2 cosas distintas, en verdad, porque nada. Porque, como bien dijeron después en la Cámara del Crimen, sea fisura, sea escoriación, siempre hay una lesión. Lesión compatible, coincidente con el relato del pibe. Lo violó. Lo violó. Ahora, uno no lo quiere ver, entonces empieza a ver las cosas de manera, mire, de manera distorsionada. Empieza a ver cosas extrañas, empieza a ver, yo no soy así, o soy así. Empieza a ver las cosas de manera distorsionada. Entonces surge la primera cuestión. Claro, estoy deformado acá.
Pero claro, porque, ¿por qué se deforma esto? Porque dicen, no le dijo nada al padre cuando bajó. ¿A qué? Si el pibe estaba muerto de miedo y acababa de ser violado por su ídolo. Pero ese argumento que usaron los jueces hizo que se distorsionara el caso y se pusiera en duda a la víctima y aparecieran los mitos. Entonces vine acá, de vuelta, vine acá y resulta que otra distorsión más. ¿Dónde está la distorsión? La distorsión está que decían, mirá lo que tengo ahí, decían, claro, es la distorsión, es una distorsión del caso. ¿Qué es lo que se decía? Se decía, bueno, pero el pibe, a ver, ¿por qué va a subir al departamento de Beira? El pibe, decían con todas las letras que el pibe era homosexual. Como si ser homosexual, y no estoy diciendo que lo haya sido en ese momento, al contrario, no lo era. En ese momento, 17 de octubre de 1987, como si fuera homosexual significa que en todo momento, en todo lugar, con cualquier persona, el homosexual tiene que aceptar el sexo. ¡Oh! Pues somos simios. Bueno, otra distorsión más. Había quien decía, vamos al otro espejo. Estos espejos están acá para mostrarles a ustedes, ahora sí, para mostrarles a ustedes que el caso Beira se mostró distorsionado. Cuando uno quería mirarse en el espejo del caso, cuando quería mirar en el espejo del caso Beira, mejor dicho, le devolvían esta imagen, una imagen distorsionada. ¿Qué hacía distorsión? Los prejuicios. ¿Para defender a quién? Para defender a un tipo degenerado y despreciable que había violado a un pibe de 13 años, con engaño y de sorpresa. Entonces decía, el pibe miente. El pibe no miente. Tenía la lesión. La virome, la cross, ¿andaba o no andaba? Sí, andaba. Entonces, ¿por qué la mentira de que no anda la virome para subir con el pibe? ¿Sabe por qué? Porque a Mamino Vera le gustó. En ese entonces no tenía a la mujer embarazada. No sé. Le gustó. ¿Por qué no le gustó el amigo? Y el amigo se salvó. ¿De quién? De un convicto de violación. Ahí está. Entonces, de vuelta, distorsionado. Y viene ahí el colmo de los colmos, que está en una sentencia. Mire que esto está, todo lo que le estoy diciendo yo. O sea, a usted le parece que fue así. Minga me parece, no me parece nada. Está acá. Estas son las sentencias del caso Beira. Ya voy a llegar a la tentativa de violación, ya voy a llegar. Acá está todo lo que le conté. Acá está, estas son las sentencias. Y esta es una sentencia muy particular, esta que tengo acá. Pero acá está la sentencia con papel amarillo. Usted que tiene HD lo va a ver bien. Esto es amarillo, ¿sabe por qué? Porque es el año de la escarapela, del 87, del 91, del 92. Está acá. Bueno. ¿Qué es lo que está acá? Que el colmo de la distorsión, por eso están los espejos. Un caso que a usted se lo mostraron distorsionado. El colmo de la distorsión fue, en el fondo, el violado, quiere que lo violen. ¡Qué hijos de puta! En el fondo el violado quiere que lo viole. Hubo una primera sentencia en el año 89, rapidito, porque es el bambino. A ver, hay contratos, hay cosas, hay que mover el avispero acá, No sea cosa de dejarlo ahí, el caso arrumbado. No, muévanlo. Año 89, de denuncia de septiembre de 89, denuncia de septiembre, del 10 de octubre del 87 fue el hecho. La denuncia se hizo ese mismo día. La semana siguiente estaba festejando en la cancha de Huracán. ¿Sí? Bueno, empieza el proceso penal. Y el 4 de abril del 89,
el juez Eduardo Osvaldo Albano, dicta sentencia y le condena a Héctor Rodolfo Beira a 4 años de prisión por violación, pero dice en grado de tentativa, o sea, no llegó a penetrarlo. Y el relato del pibe y presiones, prejuicios. ¿Eh? ¿Por qué no creerle al chico? La fisura, entonces tengo un poquito de duda, dice Albano, el juez de sentencia, le impone 4 años. De todas maneras, a todo esto había pasado algo que hay que tomar en cuenta. Aquel día, Beira estaba solo. ¿Se acuerda del principio que le dije? Beira estaba solo. Sin embargo, él cuando declara en la justicia no solamente niega el hecho, dice, no, yo no lo toqué, yo subí, le firmé el autógrafo, busqué un banderín que había por ahí. Qué cosa extraña, ¿no? Tener banderines en un bulo. En fin, busqué un banderín y bajamos. Eso es lo que dijo Beira. Beira negó siempre el hecho. Ahora, declara la sobrina de Beira, Adriana, chica, 18 años, tenía en aquel entonces. Declara. ¿Y qué dice Adriana? No, yo estaba en el departamento de Doblas. Oh, cambió todo. No, en realidad se trató de otra distorsión. Pero bueno, ahí está, se trató de otra distorsión. No, yo estaba en el departamento, estaba en el dormitorio. Sí, vi que mi tío subió, buscaba unas cosas, qué sé yo, y después salió. Entonces van y le van a preguntar a la portera. Y le preguntan, incluso le hacen un interrogatorio a esta chica y le preguntan a la portera. No, yo estaba ahí, no subió nadie. Yo lo que tengo acá es una fotocopia, tamaño sábana, de la condena que recibió la sobrina del Bambino Beira en 1995 por mentir. El Bambino Beira hizo mentir a su sobrina, que por haber mentido recibió 2 años de prisión en suspenso por falso testimonio. 2 años de prisión en suspenso y un resarcimiento a la familia Candelmo por haber mentido descaradamente en la causa por la violación. ¿Está? No solamente eso, también el Bambino Beira fue a la portera y le dijo, señora, usted tiene que decir que acá estaba, en el edificio, en mi departamento, estaba mi sobrina. La portera, persona decente, como la mayoría, cuando declara dice, no estaba la sobrina, nunca la vi a la sobrina, y el Bambino Beira, antes de declarar, vino y me dijo, usted tiene que decir tal cosa. Chao. Es un mentiroso. ¿Me puede acompañar la cámara? A ver. Es un mentiroso. Aquí está, ahí está. Un mentiroso. Fue un mentiroso. Fue un mentiroso para cubrir que había violado a un chico de 13 años porque se le cantó, porque le gustó, porque es un pederasta activo. En aquel entonces, las hinchadas de fútbol, que no eran de San Lorenzo, los jodían a San Lorenzo porque tenían un técnico violador y qué sé yo. Más de uno usó una palabra popular que está en el diccionario de la Real Academia, que es bufarrón. ¿Qué es eso? Pederasta activo. Bueno, sí, búsquenlo en la RAE, no hay problema. El juez Albano le da 4 años por tentativa de mejor dicho, violación en grado de tentativa. ¿Sabe por qué? Si un tipo roba y lo agarra, usted no dice, es un tentativo de chorro. No, es un chorro que no logró llevárselo. Entonces, según Albano, el Bambino Beira era un violador que no llegó a concretar. Yo le digo que sí llegó a concretar. Está acá. Bueno, va a la Cámara. En la Cámara apela. ¿Y qué? ¿El Bambino cuándo va a apelar? 4 años de prisión, tenés que ir adentro. Va a la sala cuarta. Ahí hubo, en esa época, año 89, había 3 señores jueces de muchos años, Alberto Campos, Luis Ameguino Escobar y Eduardo Valdovinos, que dijeron, no, todo nos causa duda, porque en definitiva
el pibe no lo dijo de entrada. Y si no lo dijo de entrada, qué sé yo, estos jueces contribuyeron a la distorsión y a que mucha gente pensara que violar chicos de 13 años está bien. Gracias a Alberto Campos, Luis Alberto Escobar, Eduardo Valdovinos. Alberto Campos ya murió. Bueno, lo absolvieron. Lo absolvieron. Listo. No culpable. Claro, el escándalo fue tan grande porque las evidencias eran tan contundentes, tan sólidas, que es lo que le acabo de decir, que el tema va a la Corte, y la Corte dice, no, esta absolución es una animalada, es una barbaridad, de ninguna manera, que se dicte un nuevo fallo. Hay elementos para pensar, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 91, antes de que la influenciaran. ¿Me entendió, no? Dice, no, la absolución está mal, que se dicte una nueva sentencia. Y ahí cae el caso en la sala sexta de la Cámara del Crimen y con el voto, con la opinión de la jueza Carmen Argibay, usted la conoce, la ha conocido, luego hizo una carrera que la llevó a ser miembro de la Corte Nacional, pero acá, en el año 91, cuando resuelve este caso, era camarista penal, ella siempre fue penalista. Bueno, la doctora Argibay desmenuza y voltea todos los prejuicios y todas las mentiras de Héctor Rodolfo Beira hasta concluir, junto con la doctora Camiña, María Camiña, las dos, y yo pienso como ella, es más, estos argumentos los hago míos, que Héctor Rodolfo Beira violó, consumó la violación de Sebastián Candelmo y que merecía 6 años de prisión. Pero vino Beira, se lo fue a buscar, y después de la condena de la Cámara del Crimen, el Bambino Beira entró a prisión el 4 de octubre del año 1991. Atenti, no estamos hablando de un Ticio Cayo, estamos hablando de Héctor Rodolfo Beira, conocido por todo el mundo, y era un tipo al que empresas, muchos medios, sobre todo deportivos y demás, ponían plata. Había plata que tenía que ver con la figura de Beira. ¿Sí? Bueno, se movió cielo y tierra. Llegaron hasta el presidente Menem las influencias. Llegaron hasta el presidente Menem. Lo cierto es que antes de cumplir 1 año de prisión, el Bambino Beira por esto estuvo preso 11 meses y 13 días. Antes de llegar al año, el caso volvió a la Corte. Y la Corte hizo esto. Sí. El Bambino Beira violó. Es un violador. Pero fisura, exulceración, vamos a dejarlo en tentativa. Un fallo eminentemente político. Ni la Corte le quiso decir a usted la verdad. La Corte mantuvo el negocio. La Corte, menemista. Se decía en aquel entonces que Menem lo quería volver a llevar a River. Se decían tantas cosas. Se decían tantas cosas. Por aquel entonces Menem, Duhalde y Nino Benvenuti comían un asado y jugaron un partido de fútbol en la Quinta de Olivos. Se hablaba de el Bambino sale afuera y a River, y a Monzón, que por aquel entonces estaba preso, a Monzón le van a dar la libertad dentro de poco. Bueno, a Monzón no le dieron la libertad inmediatamente. El Bambino Beira sí salió. Sí salió el Bambino Beira. Bueno, le quiero mostrar una nota de cuando el Bambino Beira salió de la cárcel. ¿Qué se siente estar libre después de 11 meses de prisión? La única felicidad que se siente es que uno vuelve a estar junto a su familia, a sus hijas, pero con un dolor tremendo. ¿Por qué dolor? Dolor porque todos nosotros, principalmente mi familia y yo, esperábamos la absolución. ¿Es amigo del presidente? Yo lo conozco al presidente. He ido con el doctor Menem, hemos jugado partidos, cuando yo dirigía equipos también hemos ido a la Quinta, hemos estado en la gobernación de La Rioja, pero no tiene nada que ver. Como fui yo, fueron 1000 deportistas a verlo al presidente. Pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver.
¿Usted cree que a usted le pasó todo esto, le pasa todo esto porque usted es una persona famosa? Mire, yo creo que en estos momentos yo estoy sufriendo doble condena. La condena y la condena también Social. y aparte que soy una persona popular. O sea, mi condena es doble. ¿Usted es consciente que la sociedad lo tiene condenado como violador? Eso es lo que me duele a mí tremendamente. Porque yo hace 5 años que vengo diciendo que no cometí ese delito. Y el tiempo me va a dar la razón, sin ningún tipo de dudas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? El tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Sobre ese día concreto se dijeron muchísimas cosas. Se dijo que el joven Candelmo subió con usted, que pasó en el ascensor. ¿Qué pasó ese día? Mira, eso está todo en el expediente. Bueno, acá tenemos parte del expediente y eso no está. Y además el tiempo se encargó de determinar o de decir o de mostrar que acá hubo una distorsión y que Beira mintió y que violó al chico Candelmo. Nacho, vení, por favor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Bien. Antes de nada, te quiero decir esto. De todos los espejos que ustedes ven acá, Sí. hay uno que muestra las cosas como son, muestra la realidad. Acá está. Usted ahí me ve como yo soy. Listo. ¿Sí? Me ve como yo soy. Ahí está la cámara. Me ve como yo soy. Este es el reflejo al que hay que atender en el caso de la violación del Bambino Beira. ¿Y sabe qué hay detrás de este espejo? Este espejo marca las cosas como son y muestra la verdad. La verdad es esta. ¿Está claro? La verdad es esa. Todo tuyo, Nacho. No sé por dónde vas a empezar. Sí, ¿quién lo habrá ayudado al Bambino Beira, no? ¿Quién le habrá ayudado? Sí, vos dijiste la Corte Suprema de Menem. Sí, Bueno, ¿te acordás de la mayoría Una manito. automática? sí. Bueno, Molineo Connor, destituido, López, Vázquez, Bogiano, Nazareno, terminaron los destituidos o renunciaron. La Sí. pregunta es, ¿qué fue de la vida de este chico? La vida de Candelmo, sí. La vida fue muy complicada. Él quedó absolutamente traumado por esta situación, no pudo volver a formar una pareja. Usted sabe que su primera experiencia sexual fue haber sido violado por Beira, ¿no? Exactamente. Su primera experiencia fue con Beira y además en ese momento, ella lo cuenta en la causa judicial, todavía no tenía definido si le gustaban los hombres o las mujeres. ¿Por qué? Porque es Pero una edad... era un adolescente. Es un adolescente, donde uno está definiendo parte de la personalidad. Escuchame una cosa, cuando Beira salió hubo una reacción muy fuerte en las cárceles. ¿Me le contás eso? Sí, los presos reaccionaron muy mal. ¿Por qué? Porque consideraban, como ya venimos contando, que Beira era una persona que tenía un halo protector, pero un halo protector muy particular, que tenía que ver con el fútbol, tenía que ver con la justicia, tenía que ver con la policía y tenía que ver con la política. Escuchame, tenemos una nota, vamos a ver una nota de aquel entonces cuando hubo problemas en las cárceles. A ver. Crece la tensión en Devoto ante la inminencia de la libertad del Bambino Beira. Hubo un intento de fuga y una amenaza de motín el pasado fin de semana. Al imponer la inquietud de la extrema pena por delitos menores comparadas con la de violación. Ustedes quieren... La degradación moral, donde se lo va al liberar al Bambino Beira, mientras que nosotros no hemos acuñado siquiera a una sola criatura. Bueno, ahí estaba la reacción de los presos. Creo que hasta hubo un muerto Sí, en los motines y sí, demás, ¿no? totalmente. Fue uno de los motines más conocidos Claro. en esa época, con una gran cobertura donde ya los medios en ese momento se hacían ese tipo de coberturas. Porque era injusto. Sí, Lo que totalmente pasó con el Bambino Beira fue injusto. La medida política era eso. Vamos a buscar algún atajo legal. Y el atajo legal era, volvamos a lo que dijo el primer juez. Bueno, no, violación, ponerle violación. Y además, Ponerle, perdón, tentativa. en toda la causa judicial, ya sea en la instancia de la declaración en la seccional de policía, luego con el juez de instrucción, luego en la Cámara y hasta el expediente que llega a la Corte Suprema de Justicia, Sí. es como si colocáramos las dos posiciones en una balanza. El Bambino Beira siempre estuvo así.
Es decir, él se quebró, fue inseguro, cambió su relato, habló de que lo querían engañar. Candelmo nunca. Tuvo una muy mala experiencia cuando lo cariaron con Candelmo. Lo Sí. cariaron con Candelmo y Candelmo mantuvo la versión, todo lo que le conté antes, y Beira no supo qué responder. Sí. Beira no supo, le respondió estupideces, como por ejemplo, ¿vos te acordás cómo era el baño? Sí. Bueno, pero además esto tiene que ver con una cuestión que hubo reacciones en las cárceles por la clara injusticia, pero además pasó algo en las canchas. Él vuelve, Sí, totalmente. cuando sale en libertad, no porque sea inocente, sino porque le bajaron la pena. Bueno, sale en libertad, vuelve a las canchas. Y tenemos una... Vamos a ver lo que ¿Cómo lo pasaba recibieron? cuando salió de la cárcel. A ver, volvió a las canchas. Cancha de San Lorenzo. Sí. Pero no en todas las canchas reaccionaron igual. No en todas las canchas. Claro, el tema del fútbol es así. El violador es tuyo, no es mío. Vio esa mentalidad primitiva, salvaje, infantil del hincha desatado. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasaba con otras hinchadas que se referían al Bambino después de toda esta experiencia. Vamos a verlo. Escuchamos. Bueno, el fútbol es un ambiente particular, muy particular. Entonces fíjense cómo es esta cuestión. Para el hincha de fútbol, yo soy hincha de fútbol, y fui a la... ¿Vos también? Yo también, ¿Vos sí, también? sí, Acá totalmente. creo que todos somos hinchas Hincha de de fútbol, Boca. eso es un país futbolero, somos hinchas de Boca los dos, sí. muy bien. Bueno, fantástico. Entonces, para el hincha de fútbol, patear una pelota, que alguien patee una pelota, tac, patea una pelota, y la mete dentro del arco rival, es una penetración. Cuando termina un partido de fútbol y se encuentran dos amigos de diferentes, justamente de los equipos que jugaron ese día, un equipo le ganó al otro, ¿qué le dice un amigo al otro? Hoy lo cogimos, ¿eh? Todo está relacionado en esa mentalidad primitiva, estúpida, salvaje, simiesca, al acto sexual. Meter un gol es como penetrar. ¿Se da cuenta? Todo esto que acaba de ver, todo esto, contribuyó a una cuestión que a la larga terminó siendo una vuelta para el Bambino Veira. Como es tan fuerte este negocio y su figura era una figura que atraía a gente que sigue los espectáculos deportivos, entonces hubo sponsors que siguieron poniendo plata, hubo medios que lo siguieron bancando y no les importó nada a nadie que este tipo sea un convicto de violación que debería ir de rodillas a la puerta de la casa de Candelmo a pedirle disculpas, gritarle disculpas. El tiempo no le dio la razón, el tema quedó así. El asunto es, para que lo vea un sociólogo, ¿por qué? Porque el tipo volvió. ¿Cómo se puede volver de la violación de un nene de 13 años? ¿Cómo se puede volver? Bueno, de la mano de algunos publicistas, de la mano de algunos medios, de la mano de
de la mano de esta gente, los que van a la cancha, que lo empieza. ¿Pero por qué? Porque por esa cuestión tan primitiva de que hacer un gol es como penetrar sexualmente. El Bambino hizo muchos goles, a cualquiera, hasta en un arco formado por 2 bolsos. ¿Se entiende el símbolo, no? Bueno, Nacho, Candelmo hoy, ¿qué pasó Sí. con la víctima? Porque la víctima siempre estuvo escondida, acá está, siempre estuvo escondida. Dale. Sí, además hubo una clara diferencia, Ricardo. Él continuó su vida, el Bambino continuó su vida. Candelmo no la pudo continuar, quedó trunca, quedó marcada por este episodio, justamente como decíamos cagó la recién. vida. Totalmente, porque él estaba definiendo hasta su identidad sexual. De hecho, él termina contando en un reportaje, Candelmo, en la revista Gente, donde dice concretamente que a partir de ese momento él lo único que pensó en su vida es que el Bambino Veira lo mirara a los ojos y él le iba a decir que le había arruinado la vida. Vos sabés que Sebastián Candelmo asumió una nueva identidad sexual. Sí. Él mirando una película vio la historia de una nena que se llamaba Malena, que había sido golpeada y violada, y asume como nueva identidad sexual el nombre de Malena. Por supuesto que durante toda su vida, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, luego en los estudios que hizo, siempre fue discriminado y siempre se lo mencionó como el chico del caso Veira. Al revés de la milanesa, Sí. quien debió haber sido discriminado fue Veira. Hubiese sido Veira en una situación, yo no sé cómo se plantearla, normal, no normal. Esto fue lo que pasó. Quien debió haber sido discriminado, y digo bien, sí, discriminado, como son discriminados todos los violadores. Y sin embargo fue la víctima. Sí, y Sebastián tuvo 2 intentos de suicidio que marcaron parte de su vida, a los 16 y a los 18 años. Una vez que fue mayor, Ricardo, y que ya decidió cambiar directamente su identidad, se gastó todos sus ahorros para colocarse siliconas. Luego se operó los glúteos, luego empezó a tener un tratamiento de hormonas y cambió su identidad a tal punto que terminó siendo una prostituta. Hoy él dice que es un travesti, estuvo trabajando en la calle, lo descubrió en el 2011 una cámara de televisión del programa de Jorge Real de Intrusos, y él en ese momento confesó que su primera experiencia sexual como prostituta en la calle tuvo que tomarse varios vasos de whisky para tener el coraje de entrar a un hotel alojamiento con su primer cliente, que luego volvió a su casa, se encerró en su habitación y le tuvo que confesar a su padre y a su madre lo que había pasado. Además, el padre es un profesional que ha sufrido, lógicamente, con su mamá toda esta situación. Algo que a mí me sorprendió y mucho cuando empecé a ir al detalle de su historia. ¿Sabés lo que hizo Malena o Sebastián? Decime. Rompió todas sus fotos, Ricardo. Pensá en lo que significa para una persona tener ese... Malena ahora es Malena. Hoy es Malena. Tener ese patrimonio que es las fotografías que marcan toda tu historia. Desde que naciste, fuiste niño, fuiste adolescente y fuiste un adulto. Bueno, él quemó todas sus fotos. Espero que no haya ningún salame, si no le gusta esta expresión, cambie de canal. Que esté pensando, ¿viste qué era? Espero que no haya ninguno. Espero. No hay razón para pensar así. No hay razón para pensar así. No es normal pensar así. ¿Está claro? No es normal. Está bien que la sociedad argentina está atravesada por violencia y por anormalidades, por tipos que vuelven hasta de ridículo, como jamás hubiese imaginado Borges, autor de la frase "se vuelve de todo menos de ridículo". Acá se vuelve de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero eso no significa que esté bien. Está mal. No contribuye a la buena vida comunitaria que Veira haya tenido la vida que tuvo después de haber violado a un chico de 13 años. No contribuye. Pasaron las décadas y estamos acá parados. Estamos acá parados en una comunidad que tiene características mucho peores que las que tenía en el 87. Dije, características mucho peores que las que tenía en el 87.
Esto contribuyó y siempre es un granito de arena para el lado de la injusticia. No estoy hablando de derecho, ni de ley. Estoy hablando de vidas, vidas. Uno que hizo una vida de degenerado, haciendo lo que quiso siempre, y si encima le pasaban una mano por el hombro como diciendo qué grande, y el otro que tiene la vida arruinada. Cualquiera haya sido la elección sexual. ¿Cómo uno no se va a calentar? Si no le gusta lo que está escuchando, cambie de canal. Porque más de uno estará diciendo, pero si se dejó, si le gustaba, que esto, que lo otro. Agarre la causa, estudie o escuche, razone. No se deje llevar por lo que tiene en el medio de las piernas. Bueno, Nacho. Y yo creo que la palabra que define la vida de Malena es la discriminación, porque de hecho en distintas partes de su cuerpo tiene hoy tatuajes, inclusive un tatuaje de una reina, Alien, en su mano izquierda, que marca un poco cómo fue sufriendo ese cambio en su vida. ¿Vos sabés que tuvo que hacer varias denuncias, Ricardo, en el INADI por la discriminación que sufrió Malena? Muchísimas denuncias, inclusive nuestras compañeras de la producción estuvieron con ella conversando, la invitaron a venir para que pudiera conversar con nosotros y profundizar en su historia, y no quiere venir porque dijo concretamente, fui maltratada, fui burlada, fui discriminada, no quiero saber más nada con los medios de comunicación. Y tiene razón. Y tiene razón porque de hecho la última vez que se la vio en los medios de comunicación, eso fue. Vive con sus papás en el barrio de Caballito, estudió enfermería, quiere trabajar de lo suyo, volver a tener una vida normal. Siempre la ven en el barrio con libros, usa jeans, siempre alcanza de taparse con poleras, con remeras negras. Pero está muy tranquila, está mucho más tranquila que antes, y sus papás es una familia sumamente religiosa, inclusive los vecinos la ven a la familia en una parroquia del barrio. Pero vuelvo a esto, la pregunta es, ¿qué le diría hoy Malena a Beira? Lo miraría a los ojos y le diría que me arruinó la vida. Me parece que con eso es una síntesis de dos vidas totalmente distintas, de una que pudo continuar y de la otra que quedó casi muerta o casi congelada. Te voy a contar un caso, es el prólogo del cierre del capítulo 1, que es el caso del convicto de violación Héctor Rodolfo Beira. Te voy a contar un caso que pasó en Estados Unidos en la década del 20 y que tiene que ver con esto que estamos hablando, de la repercusión social de delitos cometidos por figuras muy famosas. Roscoe Fatty Arbuckle se escribe, quiere buscarlo en internet, fue un famosísimo actor de cine mudo estadounidense, famosísimo. Le voy a contar algo. Sus pantalones, un gordo, una persona gorda, sus pantalones y sus zapatos fueron usados por Carlitos Chaplin para hacer su primera prueba como Carlitos. Le dijeron, anda al vestuario, ponete alguna cosa y salí a hacer tu número. La primera vez que apareció en el mundo Carlitos Chaplin como Carlitos, se puso el pantalón de Arbuckle y sus zapatos. Era un tipo que llegó a firmar con la Paramount en la década del 20 un contrato que no, ahí lo vemos, esas son las imágenes de Roscoe Fatty Arbuckle, ahí cuando lo detuvieron, por algo que le voy a contar ahora. Llegó a firmar un contrato extraordinario con la Paramount de $1 millón de la década del 20. Imagínense ustedes, imagínate, Nacho, $1 millón de la década del 20. Muchísimo. El tipo estaba en la cumbre, creó su propia productora, en la cumbre fue el impulsor de la carrera de Buster Keaton. Él lo impulsó en el cine, a Buster Keaton. Bueno, al gordo le gustaban hacer fiestas desmesuradas, fiestas sexuales desmesuradas. En una época en que había, por ejemplo, la ley seca, no se podía beber alcohol, y los policías y todo el mundo, el alcalde, el presidente, le decían, lleve los cajones para su fiesta. ¿Por qué? Porque al famoso se le perdona todo en todas partes del mundo. Se le perdona todo. Entonces, hizo una fiesta después de firmar el contrato de $1 millón con la Paramount en un hotel
Alquiló 3 pisos. Había mujeres, había hombres, había de todo. Al gordo le gustaba andar en bata, pasearse por ahí. Llevó a una de las estrellitas, de las starlets, de las chicas que querían ir ascendiendo, Virginia Rapé. La llevó a su habitación. La violó. Ella no quiso tener sexo con Arbuckle. Él le tiró una botella de champán en la cabeza, empezaron a jugar, que esto, que el otro, la terminó violando con una botella de champán. Y a los 3 días esa chica, y ahí la vemos, ahí está, a los 3 días esa chica, porque nadie la atendió, en medio de la fiesta la dejaron agonizar 3 días, hasta que la llevaron al hospital, tenía una peritonitis galopante y se murió. Al gordo Arbuckle lo llevaron a juicio. Y, igual que el Bambino Veira, primer juicio, absuelto. Segundo juicio, condenado. Tercer juicio, absuelto. Cuarto juicio, condenado. Quinto juicio, absuelto. Al final lo absolvieron al gordo Roscoe Fatty Arbuckle. Pero ¿sabe qué pasó? No es que ellos son mejores que nosotros. No. No hay mejores pueblos que otros. No hay. Hay casos que son diferentes. ¿Sabe qué pasó con Arbuckle? La Paramount le canceló el contrato y nunca más ningún sponsor de auto, de ropa, de zapatos, de lo que sea, le puso un peso encima. Nunca más. A tal punto fue así, que desapareció de Hollywood. Murió a los 46 años de un ataque al corazón en su casa. Olvidado. ¿Usted lo conocía? A uno de los más grandes actores cómicos que ha dado el cine. No. La sociedad se encargó de enterrarlo. Todo lo contrario a Héctor Rodolfo Veira. Fin de este capítulo 1. Ahora vamos a presentar, como cierre oficial, un clip de fotos.